O sea que estoy jugando. Ahora se está escuchando. Bueno, ahora sí, gracias Pepe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Estamos iniciando un nuevo desayuno. Acá con la presencia de Pepe primero, siempre al pie del cañón. Buen día. Y Nati, que vino temprano, pero dijo que fue sin querer. Aclaró que vino temprano, pero que no era su intención venir temprano. Le salió sin querer. Así que gracias, Nati. Y bueno, vamos a ver si se empiezan a conectar. Mientras vamos diciendo que el tiempo está muy raro, nuestro reporte meteorológico sin saber nada de meteorología, siempre lo damos. Pero lo que hacemos es ver a través de las ventanas qué es lo que nos trata de decir el cielo. El cielo hablando meteorológicamente, lo otro es más complicado. Pero está medio bajando la temperatura, parece que va a haber, hoy por lo menos va a ser un día medio inhóspito, no sé, así dicen. Así que bueno, todavía no sé si soy yo o qué, pero no tengo todavía nadie que se haya conectado. Podemos ir entonces. Sí, está Coca y está Fernando. Mirá, ¿dónde? ¿En Facebook? Sí. Pero entonces, ¿por qué no me aparece a mí? Perdón, esto es una terrible crisis. Que no me aparezca a mí que no entiendo nada, vaya y pase. No, pero a ver, estoy deslizando acá el dedito y no me aparece. ¿Cómo es eso? Y no hay que recargar, ¿cómo es esto? La gente de los jóvenes, no hay que, ¿cómo es recargar el...? Tengo que, recargo de vuelta. Belén también, no te quiero robar el protagonismo. No, pero por favor, ahora sí. Pongo la cámara y No, pero yo te agradezco. Lo que pasa es que vaya a saber por qué tuve que reiniciarlo para ver quién se estaba conectando. Ahora sí, los veo. Se me escucha bien, pero bueno, está Coca. Sí, ahora los veo. Ahora sí. Y dice, buen día Claudio, Pepe, Nati, bendecido día. Eso, y yo digo lo mismo, ahora sí también los veo a ustedes. Fer que se conectó, buenos días desayuneros, ¿qué tal Fer? Belén, hola, buen día a todos, qué buen título, bueno, gracias Belén. Entonces empezamos con el pie derecho, con algo sugestivo. Creo que no conoce Nati el título, ¿no? No, sí, lo conozco. Bueno. Sí, porque lo compartí, así que bueno. Así que bueno, mientras se van conectando, después si podés, Pepe, fíjate, echarle una miradita también a YouTube, porque por YouTube se conectó mi amigo Teco el otro día y... Sí, mira, en YouTube está conectada Vale, Jorge. Ajá, ¿qué dice, tal? Buen día Claudio de equipo. ¿Qué tal? Y Tarquini. Dice, buen día Claudio y equipazo. Bueno, muchas gracias Lili, gracias. Bueno, entonces, si sos tan amable, Pepe, me vas comentando los que vayan interviniendo también en YouTube. Bueno, mientras se van conectando, entonces les cuento, hoy lo que hacemos es cerrar un poco nuestro ciclo sobre la escatología, sobre las temáticas últimas de la existencia humana y de la historia. Vamos a cerrar un poquito el tema de la resurrección para después conectarlo con el tema que nos convoca hoy, que es el retorno de Cristo, la parusía. Y por eso aquellos que hayan leído el póster, digamos, inicial, nos preguntamos, ¿no? Siguiendo un poco esas deformaciones, así es el estilo que queremos presentar, ¿no? Si lo tenemos que entender como una especie de catástrofe universal, o una batalla de final incierto. ¿Cómo tenemos que entender este segundo regreso en gloria de Cristo? Para cerrar un poco el tema de la resurrección, ¿se acuerdan que, resumiendo, habíamos dicho que lo que nos dice el Magisterio es que esta resurrección se puede entender como en dos totalidades? Es decir, primero, todo el hombre va a vivir eternamente ante Dios. Es la totalidad del hombre que está llamado, ¿no? Hombres y mujeres, por supuesto, se entiende, hablo hombre en sentido genérico, a pesar de que hoy en día tiene mala prensa, pero ustedes me entienden.
Entonces, por un lado, la totalidad del ser humano que está llamado a vivir en eterna comunión con Dios y con sus hermanos, pero otra totalidad que es la totalidad de los seres humanos, de todos los hombres que nacieron, que fueron concebidos, mejor digo, a lo largo de la historia, en todo tiempo y en todo lugar. Desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano comenzó como tal a tener esa dignidad de hijo de Dios, además, otorgada por Dios mismo, todos están llamados a resucitar y por eso la resurrección va a ser universal. Y esto nos dice que Dios no va a olvidar a nadie, Dios no va a olvidar a nadie en ningún rincón del mundo ni de la historia. Cuando creemos que la injusticia triunfó en tantas veces que nos parece que la injusticia tiene su última palabra, ahí está el anuncio de la resurrección para decirnos que Dios va a rescatar a todos esos aparentemente olvidados en todos los rincones del tiempo y del espacio. La injusticia no tiene la última palabra. Y esto, cuando hablamos de que esta salvación va a ser integral, no solamente incluye al hombre y a toda la comunidad humana, sino al mundo y a la historia. Es decir, esto no va a ser una cuestión individual de cada hombre que se va a encontrar con Dios, sino que la misma historia es escenario de lo que en la Biblia bien llamamos historia de la salvación, historia de la revelación. Dios eligió como escenario el mundo, la historia para revelarse y para consumarnos. No va a ser tampoco ajena a esa historia, a ese mundo. De esto se trata la segunda venida o el retorno de Cristo. Empezando con un par de caricaturas, ¿no? Que desde hace siglos, antes incluso de Cristo, ¿no? Pero para tratar de poner esto un poquito más cercano, pero desde hace siglos se vienen anunciando finales catastróficos, terroríficos, sean naturales, con fundamento científico, algunos más, algunos menos, pero asteroides, cometas que van a chocar contra la Tierra, sea místico, ahora vamos a hablar de la New Age, una especie de transformación, la era de Acuario, o sea supuestamente cristiano, de la mano especialmente de las sectas que anuncian el fin del mundo como esencialmente forma parte de ese mensaje. Y ya hubo sucesos terribles a lo largo de la historia que muchos pensaban que iba a ser el fin del mundo. Por ejemplo, la Gran Peste Negra de Europa en el año 1348 diezmó la población, o sea, la redujo en realidad en un tercio, o sea, un tercio de Europa murió por esta peste negra. Te pido, Pepe, que pongas la del cometa Halley, por favor, gracias. Y aquí, mucho más cercano, no creo que, no sé si habrá tal vez alguna persona muy longeva, gracias Pepe, recuerden su tierna infancia, pero hace mucho, en el 1910, se anunció que el famoso cometa Halley, iba a chocar contra la Tierra. Y esto produjo una psicosis, muchos pensaban que iba a ser el fin del mundo, y tal como aparece en esa ilustración que les estoy compartiendo, una ilustración de época, un poco caricaturescamente, pero se recogía de esa manera irónica, digamos, lo que era la psicosis mundial por el choque de ese planeta. Mi abuela misma me contaba que una vecina la abrazaba y le decía, ya no te voy a ver más. O sea, había una conciencia en todo el mundo que verdaderamente se iba a producir ese fin.
Y acá está este vendedor vendiendo tickets para irse a la luna, hay algunos que se escapan en sombrilla, como en planeadores, como sea, porque el fin del mundo venía y no había manera de evitarlo. Entonces, tal vez esta conciencia de la catástrofe universal fue lo que movió a este tipo de caricaturas, que por supuesto en ese momento no era técnicamente posible irse de la Tierra, ¿no? Los primeros satélites se lanzaron en los años 50 y el hombre llegó a la Luna en los 60, así que estos son solo caricaturas. Y terminando estos anuncios del fin del mundo, todos sí ahora, los jóvenes y los no tan jóvenes, vamos a recordar todos el famoso tema del año 2012, que decía que se iba a terminar el mundo en virtud de ese calendario maya que a través de un relato antiguo, ¿no?, de los mayas, relataba, justamente señalaba, según esa cronología, que el 21 de diciembre de 2012 se acababa el mundo. Por supuesto, la NASA salió al cruce de esto con argumentos científicos, pero hubo gente que con pensamiento mágico no quiso saber nada, hubo lugares que se enriquecieron porque dijeron que ahí iba a sentirse todos, iban a estar seguros, más que sentirse, iban a estar seguros, bueno, una serie de delirios, pero en el fondo, todos reflejan, gracias Pepe, ya lo puedes sacar, todos reflejan esta especie de psicosis que late en la conciencia de la humanidad, que el mundo puede terminar de un momento a otro por una catástrofe. No sé si vos querés hacer algún comentario. Justo mira, hace 2 fines de semana estaba con un amigo que es una persona que preparada, formada, ingeniero, una persona que estudió mucho, y en el 2012 me contaba él que había colocado en el depósito de su casa un montón de canastos de plástico y los había llenado de alimentos justamente por esto de la catástrofe del 2012. Y es una persona que, o sea, hablo de formada porque es una persona que está preparada y es una persona creyente. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando me lo contaba y le dije, ¿y qué te hizo pensar de que iba a pasar eso, digamos? Y no, dice esto del calendario maya y demás, pero digo, no, ¿cómo? Me puse a pensar, cómo, hasta qué punto a veces, a ver, el fin del mundo puede llegar, no vamos a decir que no, pero bueno, cómo a veces se maneja la información, la forma que nos llega, que hace que la persona a veces te encuentra con la defensa baja, vaya a saber en qué situación te encuentra, que te adherís a todo eso, y mostró todos los canastos, un montón, venía lleno de alimentos. Impresionante. Hasta el día de hoy no sigue comiendo muchos de ellos. Porque, claro, son no perecederos, entonces. Sí, qué bárbaro. Hay un montón que todavía los tiene y bueno, otro obviamente nos regaló. Pero digo, ¿no?, que no fue algo que es muy abstracto, es algo que pasó, y a mí esas cosas me hacen pensar, digo, a veces cómo se maneja la información y cómo nos encuentran nosotros con esa información. Además que adoptamos un pensamiento mágico, que renunciamos a un pensamiento crítico. A ver si esto espero que ya a esta altura quede claro. Nosotros como creyentes también tenemos que tener un pensamiento crítico y un pensamiento científico en ciertas cosas que lo ameritan. No estamos hablando de la fe, estamos hablando de cuestiones objetivas, pruebas que la NASA nos estaba dando de que no iba a pasar tal cosa, pero se prefiere el pensamiento mágico. ¿Por qué? ¿Nos estaban dando contrapruebas? No, nos estaban hablando de razones supuestamente místicas que tenían que ver con ciclos de la cosmología maya, y creíamos más apostábamos por el pensamiento mágico y no por las razones científicas, ¿no? Para no hablar, por ejemplo, cosas como el terraplanismo, que bueno, ya sería largo de tratar. Pero bueno, mientras tanto, ya se conectó Marta Zavala. Buenos días, mi señora Moni, ¿qué tal? Ahora bien, esto de la catástrofe por un evento natural no es la única, no es el único anuncio aterrorizante que ha venido anunciándose. También las sectas han hablado de fines del mundo
que son supuestamente cristianos y anunciados por el Apocalipsis. Si Dios quiere, vamos a hablar ahora un poquito sobre este misterioso libro del Apocalipsis que cierra la Biblia, ¿no? Pero las sectas especialmente, y nombro como especialmente los adventistas del séptimo día, una secta fundada por James. O sea, cuando hablo de sectas no es peyorativo, es una cuestión objetiva, porque la secta, los rasgos que tiene, me parece que vale la pena aclarar, es que aíslan a la persona. O sea, los rasgos que tiene son los siguientes: aislar a la persona del medio que los rodea, familias, amigos, les hacen seguir al líder de una manera prácticamente ciega. Todo lo que no sea perteneciente a ese grupo es mirado como negativo, como malo, y solo, a veces incluso hay como cooptación de esa gente que solo vive ahí. Y en ese sentido es secta, no existe ecumenismo, ellos son los únicos que se van a salvar, no existe diálogo con nadie que no sea dentro de la secta. Bueno, hay una serie de rasgos que lo hacen definir como secta. Bueno, los adventistas del séptimo día, James White y Ellen White fueron los fundadores en 1863, anunciaron varias veces el fin del mundo. En el año 1843, 1844, bueno, finalmente, cansados de que no se produjera ese pronóstico, hicieron lo que muchas veces se hace en estos grupos, que es decir que ya comenzó en el cielo esa venida y que pronto se iba a manifestar visiblemente, ¿no? O sea, para un poco justificar y que no, ya está, pero ustedes no la ven. Bueno, los testigos de Jehová, los famosos testigos de Jehová, también anunciaron varias veces. Charles Russell en 1870 fundó los Testigos de Jehová, y también ellos anunciaron siempre después de la fundación. En 1874, 1914 también anunciaron el fin del mundo, y una vez más recurrieron, ya no estaba, o sea, cuando veían que no venía tal fin del mundo, una vez más dijeron que había comenzado de manera invisible y que después se iba a manifestar visiblemente, ¿no? Y una pregunta, sí, ¿por qué estos años? ¿Por qué estos años? ¿En qué se basaban ellos en ese momento? En cálculos que ellos, o sea, como estas sectas tienen lecturas muy fundamentalistas de la Biblia, hacían unas especies de cálculos a partir de sus propios criterios y trataban de, con eso, calcular a través de ciertos indicios que ellos creían encontrar en las edades de los patriarcas, en el comienzo del mundo, que incluso en su momento se fijó, ya no una secta, sino un obispo anglicano, lo había fijado en su momento en el 4004 a.C., es decir, hay muchas fechas que se jugaron haciendo lecturas fundamentalistas, cuando, aclarémoslo de una buena vez, Cristo lo dejó muy claro. En cuanto al día, nadie sabe cuándo va a ocurrir, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Entonces, todas tratar de calcular es ir en contra de las Escrituras, porque no es que Dios dejó pistas, y tampoco se trata de eso la revelación, de dejar pistas matemáticas para que se descubra, ¿no? Por si no lo hubiese dejado suficientemente claro Cristo al decir solo lo conoce el Padre, no joroben en una palabra. Pero bueno, parece que estas sectas no escucharon y trataron una y otra vez con cálculos, vaya a saber, sacados exactamente cómo relacionando estos siempre con la Biblia en la mano, o con revelaciones privadas, fijaron estas fechas. Bueno, los mormones también, Joseph Smith lo fundó en 1830, también dicen que los últimos tiempos ya han comenzado a partir de la fundación de los mormones. Ahora bien, estos mormones, estas sectas, no solamente los mormones, tienen ciertos rasgos en común. Antes de estos rasgos en común, vamos a ver qué es lo que dicen, porque ya de reojo vi que vinieron algunos comentarios.
Pasamos muchos fines del mundo, dice Belén, sin lugar a duda. También estuvo el de las inscripciones rupestres de Cusco, así, que el mundo iba a terminar el 24 de diciembre de 2004. Sí, ¿sabes que ahora que lo mencionás lo recuerdo? Sí, recuerdo eso, Belén, sí, tenés razón. Muchos fines del mundo, sí, uno si se pone a escarbar, es como una especie de hobby anunciar, y además tiene muchísima prensa, no seamos ingenuos, ¿no? De los diarios más amarillistas, ¿no? Y Coca dice, ¿algún científico informó que esa fecha sí figuraba en escritos mayas? Que esa fecha que sí figuraba en escritos mayas no podía asociarse al fin del mundo, porque los mayas no manejaban ese concepto del fin del mundo. Claro, eso además, eso no tanto los científicos de la NASA, sino, digamos, los mitógrafos más serios, como vos decís, era la finalización de un ciclo, eran ciclos, pero ese ciclo no tenía por qué en estos escritos, que se llaman el Popol Vuh, con B corta U H, no tenían por qué necesariamente anunciar un fin del mundo, sino un fin de ciclo. Entonces, los mitógrafos más serios también pusieron en alerta de esto, pero por supuesto tenía mucho más prensa el que todos nos preparáramos para el fin del mundo, ¿no es cierto? Pero es cierto lo que decís, Coca, sin lugar a duda. Por favor, vos interrumpime, Pepe, si hay alguna otra cosa en YouTube. No nada por ahora. Bueno. Y bueno, y por supuesto, siempre que quieras. Ahora bien, fíjense qué interesante, qué rasgos en común hay de todos estos anuncios del fin del mundo de manera catastrófica. Estoy hablando de estos fin del mundo que han anunciado repetidamente las sectas. Fíjense los rasgos en común que tienen estos fines del mundo, digamos. Siempre se habla de una gran batalla final, descomunal, decisiva, una hecatombe universal entre las fuerzas del bien y del mal. Esto está muy tomado también por Hollywood, ¿no? Esas grandes enfrentamientos donde no va a quedar piedra sobre piedra, y este segundo punto, que es un poco también el síndrome del superhéroe que salva todo a último momento del fin del mundo, porque es el superhéroe humano que tiene que encargarse de frenar al diablo, dice estos mensajes que tenemos que sumarnos a las tropas del bien para hacer fuerza y asegurar la victoria. El final, hay algunos que así lo sugieren, es incierto. Son las fuerzas del bien y del mal que se enfrentan. Y esto, que es insinuado, se remarcó hasta el hartazgo en esas películas de Hollywood. ¿Por qué? Porque se muestra un enfrentamiento final entre dos fuerzas equivalentes, de igual poder, y que si no fuera por el superhéroe, el diablo podría llegar a reinar por siempre sobre la tierra. Está, además, junto siempre de una destrucción total de la tierra y un reemplazo, hablan estas visiones supuestamente más optimistas, de un mundo totalmente espiritual, de un mundo donde reinarán las almas etéreas con Cristo a la cabeza. Es decir, este mundo, este cosmos material va a desaparecer totalmente. Esto es un poco lo que está insinuando entonces estos anuncios del fin del mundo, donde por eso nos preguntamos, como en el póster inicial, si se va a tratar de una catástrofe universal, de una batalla con final incierto, si es tal como lo dicen estas sectas, o algunos católicos o cristianos fundamentalistas también. Esto es un ejemplo extremo que estoy dando, pero después vamos a tratar de aclarar esto. Sofi, digo Sofi porque... No, porque Sofi amagó, perdón, la estoy mandando al frente, pobrecita, pero amagó que venía y no, entonces es como que
me quedó el inconsciente. No, lo que iba a comentarles es que, digo, lo que me hacía pensar a mí, la situación de desesperación, ¿no? Porque esto, por ejemplo, en un momento en el 2012 pasó también, inclusive antes, no sé si fue en el 2004, que varias personas se aprovecharon, digamos, que no sé si llamarlo sectas, simplemente que inclusive incentivaban a la gente que se suicidara para no tener una muerte tan cruel, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eran como unas sectas, pero no tenían, no me acuerdo los nombres, y bueno, invitaban a la gente a tener como entregar sus bienes, ¿sí? Y morir, digamos, de una forma tranquila. Entonces, digo, esto me hacía pensar, digo, también como personas, ¿no? Cómo muchas veces aprovechamos las desgracias de los otros, y eso para llamarnos la atención nosotros también en la vida cotidiana, ¿no? Obviamente que ninguno de los que estamos acá vamos a decir suicidate a otro obviamente porque viene el fin del mundo. Pero digo, ¿no? ¿Cuántas veces inconscientemente o aprovechamos la debilidad del otro para sacar ventaja también, ¿no? Y hablo de las pequeñas acciones de cada día, no ir tan hasta en el extremo a veces. Y bueno, y estas situaciones en cierta forma representan a nuestra población humana, cómo somos nosotros, cómo recibimos la información y cómo actuamos frente a la información, si nos da miedo o no. Claro. Recuerden que el miedo es el peor enemigo de la fe. Entonces, si empezamos a tener miedo, como que estamos patinando un poco en la otra pata, digamos. Claro. Entonces, ese es un llamado de atención para nosotros también. Claro. Y también, si nosotros a veces aprovechamos la debilidad del otro, ya sea para sacarle mano, para tirarlo abajo, para quitarle crédito, ¿sí? Entonces, me hacía pensar estas situaciones, ¿no? Los dos roles. Cuando estamos como el malo, para decirlo de alguna forma, aprovechando la debilidad del otro, y cuántas veces estamos como víctimas, para decirlo, que por miedo, desesperación, por lo que sea, tomamos lo que nos dicen y hacemos lo que nos dicen, ¿no? También, eso, porque además me parece que, ahondando un poco lo que, no ahondando, sino prolongando lo que dice Nati, que es muy profundo, ¿no? Ahondando, como también estos fines del mundo también puede hacernos surgir lo peor de nosotros, ¿no? Cómo es esto que en lo cotidiano, esas miserias que en lo cotidiano podemos manifestar, como bien decía Nati, ante estos anuncios, cómo a veces nos dejamos arrastrar por esto y sacamos lo peor de nosotros, ¿no? Como esos que se peleaban por subir a ese globo aerostático de la ilustración del principio, ¿no? Y sin duda es así. Pero, y te pido entonces, Pepe, la segunda imagen, la de que dice New Age. Este no es el único fin del mundo que se ha venido pronosticando, un poco en consonancia con eso que decimos del cambio de época que anunciaba el calendario maya. Hay muchos pronósticos de un fin del mundo al estilo New Age. Fíjense esta imagen que yo he elegido y es interesante incluso ver las diferencias para no caer en equivocaciones. Este ángel llamado Metatron, que es un ángel ajeno a la tradición bíblica, viene de la cábala judía, en realidad es incorporado por los gnósticos, pero fíjense cómo tiene elementos que a un cristiano ya enseguida un cristiano enseguida se va a dar cuenta que no es un ángel de la Biblia revelado por las Escrituras. Fíjense que es un ángel que tiene arriba una especie de figura mística que representa las energías, esta palabra tan cara a la New Age, las energías, esos nodos de luz que representan 7 rayos, el del centro y los otros 6 multiplicados y abiertos, que también simboliza cada uno un color, un planeta, los que se conocían en ese momento, y también un rasgo divino. No está Dios, no hay ningún símbolo de Cristo ni de la Trinidad, sino esta pura energía. Y fíjense, es el mismo ángel el que desde sí mismo entrega esa energía. Fíjense entonces, estos rasgos
que nos tendrían que hacer ver a nosotros, porque si entramos nosotros en una santería no católica, podemos ver esta imagen, a lo mejor, y confundirla con una estampa, no sé, de San Rafael, San Miguel, que son arcángeles revelados por Dios. Y esto es que no tiene nada que ver con la fe, que es algo gnóstico, que es algo de la New Age. Bueno, tenemos maneras de darnos cuenta que no tiene que ver con la fe. Acá no hay ningún rasgo de Dios, es el mismo ángel que está canalizando estas energías del cosmos, una vez más, palabra muy cara a la New Age, y lo está desde sí mismo canalizando, no es un ángel que está sirviendo a la Trinidad, sino un ángel que se manifiesta en todo su esplendor, canalizando esas energías. Hablaba de este ángel porque representa de alguna manera lo que significa para la New Age, explico brevemente lo que significa la New Age, pero lo que significa la transformación venidera para la New Age. La New Age, o Nueva Era, todos habrán oído hablar de este movimiento que comenzó más o menos a mediados del siglo XX, ¿no? Junto con el movimiento hippie, la era de Acuario. Bueno, la era de Acuario tiene mucho que ver, la era de Acuario es la nueva era. Esto de estas canciones que hablaban de la era de Acuario, del movimiento hippie, tiene que ver con el surgimiento de la nueva era. ¿Qué es esto de la era de Acuario? Hablo de esto porque según este movimiento New Age, la era de Acuario va a traer una transformación y va a cambiar el mundo de violencia por un mundo de una nueva conciencia cósmica, donde lo viejo va a dejarse totalmente detrás. La era de Capricornio, que es la que pasa, va a dar lugar a la era de Acuario. Y esto es una transformación total del mundo. ¿Qué es esto de las eras? Bueno, para no entrar mucho en la explicación científica, ustedes saben que el fondo de las estrellas proyectado, en realidad las estrellas se distancian unas de otras a veces cientos y a veces de miles o millones de años luz. Las que vemos en realidad están en la esfera de los miles o decenas de miles de años luz. Pero todo eso proyectado contra la bóveda nocturna nos da una especie de telón de 2 dimensiones. Y los antiguos dibujaron con su imaginación las constelaciones. Por eso tenemos la constelación de Capricornio, de Acuario, de Leo, de Piscis, etc. El Sol, en su movimiento, porque el Sol también se mueve a lo largo de nosotros, nos movemos alrededor del Sol, el Sol se traslada, pero hay un movimiento aparente del Sol contra el fondo, contra el telón de esas constelaciones. Entonces, el movimiento del Sol contra ese telón hace que el Sol pase de una constelación a otra, movimientos aparentes porque es una proyección aparente de las estrellas contra ese telón de fondo, y las constelaciones, las famosas constelaciones del zodíaco. ¿Todo esto para qué? Decir todo esto porque esto es un discurso tomado por los astrólogos, o sea, no los astrónomos, sino los astrólogos, los que creen leer estas constelaciones y las influencias de los astros sobre nuestras vidas, para tratar de ver cuándo va a venir la era de Acuario. En general, muchos decían que ya había ocurrido, ¿no? Pero como la era de Acuario se decía que iba a traer una nueva transformación espiritual, una nueva conciencia cósmica, y esto obviamente no ha ocurrido, se empezó a postergar, como lo postergan las sectas. La última fallida fue en febrero de este año. Pero también hay quienes, ya desde hace rato, vienen diciendo que en realidad la era de Acuario va a aparecer recién en el siglo XXVII, y hablan concretamente de los años 2638 o 2658. ¿Ven? Una vez más, un anuncio que tal vez no es terrorífico, pero nos está hablando de una escatología, de una transformación que no tiene nada que ver con aquello que anuncia la esperanza cristiana. ¿Se entiende? Es decir, una transformación al estilo New Age. Porque la New Age lo que hace es una especie de gran sincretismo
que incorpora elementos cristianos, pero también incorpora elementos gnósticos. ¿Se acuerdan? Los gnósticos era un movimiento que despreciaba todo lo que fuera la materia, todo lo que fuera la encarnación de Cristo, lo rechazan la resurrección, creen en la reencarnación. Esto mezclado también con la astrología, con el orientalismo, con ciertas prácticas orientales, esotéricas, y además con prácticas pseudocientíficas. ¿Por qué pseudocientíficas? Porque esto de las energías, que es un concepto científico, ellos lo han hecho como algo místico, y los cristales que canalizan las energías, o las medicinas alternativas, no estoy hablando alguna que puede estar más aceptable como la homeopatía, para que no se me enoje los que creen en la homeopatía, sino cosas mucho más acompañadas de rituales místicos o esotéricos, digo algo más extremo, como por ejemplo el chamanismo. Hay muchas cuestiones que se asocian a estas prácticas pseudocientíficas, el pensamiento mágico, etc., ¿no? ¿Vos querías comentar algo? Sí, ¿sabes qué estaba pensando? En realidad me puse a buscar las películas. La New Age tiene varias películas. Tienes La Bebida, que Sí. O sea, abarca varios campos la New Age. Y bueno, sí, una de las cosas que quería remarcar también es el tema de la confusión. Porque la New Age tiene ese aspecto, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Que habla de Dios, que habla de Cristo, entonces todos los que somos cristianos nos cuadra perfectamente. También te habla que el centro, lo más importante del mundo es el ser humano, entonces eso es lo que ofrece es el antropocentrismo, digamos. Entonces esas cuestiones de que te ofrece todo lo que vos querés está dentro de la New Age. Entonces llega un momento en que uno tiene una ensalada dentro de la cabeza que no sigue una línea. Pero estaba buscando, porque ellos tienen unas películas, que más no sé si es vos, La Fuerza del Amor, creo que es una, me parece. Sí. Esa es una. Y después hay otra que no sé si es El Último Día o El Día Final, algo así, que es otra película de ellos que también habla de la reencarnación y esto, y que justamente es como este trabajito... Que habla de la reencarnación, sí, puede ser. No, incluso hay una película última que me comentaron, un libro muy famoso, que es Conversaciones con Dios, que es una película también muy famosa, que la visión que quieren vender sobre ellos, sobre Dios, es una visión totalmente New Age, donde en realidad termina diciendo que cada uno se arme la imagen de Dios que quiera, y que en el fondo lo importante es justamente eso. ¿Qué imagen de Dios uno quiere postular, digamos, ¿no? Una pregunta interesante de Belén, un momentito que me fui. Ahí está. Una pregunta interesante de Belén es si no es esa la estrella de David, claro, la que aparece arriba del ángel. Fíjate, Belén, que no son una estrella simplemente como la de David, sino que en el centro tiene como un punto energético que simboliza esa energía originaria junto con el resto de las 6 energías. Por supuesto, como tiene un origen en la cábala judía, tiene una relación. Pero fíjate que lo que se está simbolizando ahí no es la estrella de David, sino una especie de confluencia de esas energías junto con esta energía central, y cada una de esos 7 nodos de energía, la estrella de David tiene 6 puntas, estos son 7 nodos de energía, simbolizan un planeta, simbolizan un color, simbolizan un atributo de Dios que en el fondo, según las visiones gnósticas, no está representado por un Dios único, sino que es como una especie de lo que llaman ellos los arcontes o seres intermedios que simbolizan o encarnan estas energías. O sea, todo un discurso gnóstico que a partir de ese símbolo se puede desentrañar. Pero bueno, igual gracias por la observación, sí, hay ciertos paralelismos, pero no es la estrella de David tal como la entendemos nosotros en la tradición judío-cristiana, sino que está inficionada de esas cuestiones cabalísticas y místicas que hablan de otro tipo de Dios. Y vos, Claudia, ¿por qué pensás que se habla tanto del fin del mundo? ¿Por qué estas sectas hablan tanto del fin del mundo? ¿Por qué crees vos que puede
Qué interesante tu pregunta. Mirá, yo creo que me está tomando examen esta chica, es bárbaro. Pero es muy interesante lo que ella dice. Yo creo que hay una especie de síndrome yo creo que hay como un atractivo en el fin del mundo. Mucha gente, a ver, yo lo he pensado en un momento, no hemos coordinado esta pregunta, pero lo he pensado y yo creo que hay como un síndrome de escaparse sin suicidarse, ¿no? Como que a mucha gente agobiada por la vida cotidiana podría, yo conozco alguna que expresamente lo ha dicho de esa manera, como que sería una especie de alivio, un fin del mundo, como una especie de, ya que no es muy fuerte el suicidio, terminar con todo esto que uno percibe como algo que es horrendo, la vida como algo horrendo, como algo donde no se ve a Cristo, especialmente si uno no es creyente, obvio, ¿no? El fin del mundo comporta una especie de punto final a todo esto que yo estoy sufriendo, a este valle de lágrimas. Entonces hay una fascinación que incluye el miedo, e incluye, fíjense que hay una mezcla en muchas realidades religiosas y pseudo-religiosas, hay una mezcla de fascinación y de terror. Terror porque se avecina algo que sí, ante lo cual tengo que aterrorizarme, pero fascinación porque es una cosa tan absolutamente nueva y que va a comportar una ruptura con esta vida miserable que llevo yo teóricamente, que también me atrae. Entonces yo creo que hay como una especie de fascinación morbosa, además de terror por esto. Porque para muchos va a comportar una especie de punto final a una vida que viven sin sentido, ¿no? Y esto se encadena a una búsqueda de sentido, ¿no? Ese sentido que no ven, bueno, el fin del mundo algún sentido nuevo me va a traer, por lo menos una novedad, de alguna manera, ¿no? No sé si vos estás de acuerdo con esto, ahora yo te devuelvo la pregunta. Sí, también creo que eso es cierto, sí, totalmente. De como que otro se haga responsable y corte mi vida catastrófica, digamos. También creo que a veces, en algunos casos, es una forma de juntar seguidores también, fieles. Ah, claro, para aquellos los que manipulan interesadamente y que no tengan miedo, claro. Claro, o sea, también creo que por eso uno nunca sabe el objetivo último, digamos. Claro. A veces la New Age a mí me hace mucho ruido en ese sentido, digamos, porque te ofrece tantas cosas y ¿por qué ofrece tanto? O sea, cuando uno ofrece tanto, porque vengan, digamos. Claro. ¿Qué sé yo? Esa es mi... No, sí, claro, están siempre los manipuladores y los manipulados, ¿no? Yo creo que en general son más los manipulados que los manipuladores en las sectas y en estos anuncios, ¿no? Pero es cierto, también hay gente, como vos también lo decías antes, que encuentra esta ocasión para manipular al otro, ejercer su dominio y manipular, como tantos... Claro, no sabremos en realidad, pero puede ser. Por supuesto. No, yo hablaba más bien del común de la gente que se siente atraída muchas veces por el fin del mundo. Yo creo que se siente atraída por el fin del mundo, por esa especie de fascinación y terror, esa mezcla de fascinación y terror, ante una vida absolutamente insatisfactoria, ¿no? Entonces es como una novedad, aunque sea mala, es una novedad, ¿no? Entonces a una vida que no se banca, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que produce que se venda tanto y que haya tantos diarios que le dan manija, amarillistas, por supuesto, en los serios. Y por eso el 2002 y por eso tantos otros momentos que vendió tanto, ¿no? O sea, la fascinación de lo nuevo, por fin está ocurriendo algo en este mundo de porquería. Yo creo que un poco este es el planteo de muchos que han perdido la esperanza, de muchos que han perdido la fe o que no saben encontrarla, ¿no? Yo creo que ahí está, pero es muy interesante esa pregunta. Bueno, mientras tanto, Claudia, nuestra amiga, amiga, se ha conectado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudia? No sé si hay algún otro, no hay. Vamos a ver entonces la enseñanza del magisterio. Fundamental, ¿cuál es la enseñanza ante todas estas
variedades de deformaciones, ¿cuál es la enseñanza del magisterio? Hay dos lugares fundamentales donde el magisterio habla de la parusía. De esta parusía ya vamos a explicar el término, de esta segunda venida de Cristo, ¿no? De esta venida en gloria de Cristo. Por un lado, cuando rezamos en el credo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Bueno, ahí el Catecismo de la Iglesia Católica toma esa parte y declara algunas cuestiones que son fundamentales para nuestra fe. Por un lado, que sabemos, tenemos la esperanza y la certeza de que Cristo va a volver en gloria, es lo que se llama la segunda venida, para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, va a manifestar su triunfo definitivo. Estoy usando palabras parecidas a las que está usando el Catecismo de la Iglesia Católica. Mientras tanto, el bien y el mal crecen juntos, es lo del trigo y la cizaña que crecen en el mundo y en el corazón del hombre, ¿no? Pero la segunda venida lo que va a traer de novedad es la manifestación universal, lo que antes era el juicio particular nuestro ante Dios, nuestra alma ante Dios, ahora se va a manifestar en toda la historia y en toda la humanidad y va a ser evidente para todo el cosmos, ¿sí? Y ahí se va a manifestar entonces la disposición del corazón de cada persona, eso que en el juicio individual ya se manifestó ante Dios, se va a manifestar ante todos, a través de la resurrección y a través del juicio universal. Se va a manifestar corporal y universalmente qué es lo que uno quiso hacer con su vida, aquello que ya su alma manifestó ante Dios en su juicio particular. El juicio particular es cuando uno muere. Esto es el fin concreto de la historia, que nadie sabe el día y la hora y que se va a hacer manifiesto a todos, ¿se entiende? Son dos aspectos del mismo advenimiento de las cosas definitivas. ¿Se comprende esto? Es decir, Cristo glorioso va a volver y va con su retorno manifestar a todos la disposición del corazón de todos los hombres, resucitándolos para la vida o eventualmente para la muerte aquellos que hayan querido optar por el estado infernal. Repito, solo el Padre conoce ese día, lo dice muy concretamente Cristo en los Evangelios. Ni siquiera el Hijo, aclaramos si quieren, en su naturaleza humana, en su abajamiento, en su kenosis, hay cosas que ignora. El Hijo como Dios conoce los designios del Padre. Estamos hablando que ni siquiera el Hijo en su naturaleza humana, en su anonadamiento, en su abajamiento, conoce eso. Solo el Padre en su providencia sabe cuándo será ese momento. Entonces, muchachos, traten de dejar de calcular. Sí. ¿Recordás el libro en que figura eso, que solo el Padre? Sí, tengo la cita y seguramente no la voy a encontrar, pero es más, la tengo acá y a todo pongo cita menos a eso. Pero ya si no, acá está, Marcos 13:32. Pero está también en otros textos paralelos. Pero por ejemplo, en Marcos 13:32 Jesús dice concretamente, y lo cito textualmente a Marcos 13:32. O sea, esto tendría que haber sido tan evidente si una cita quiere tomar el Evangelio como parte de sus enseñanzas, yo no me explico cómo pueden anunciarlo, ¿no? Porque dice Marcos 13:32 y cito textualmente. Jesús dice esto: en cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Cierro cita. Más claro, echaré agua. Entonces, como digo, la parte de la enseñanza fundamental, junto con estas cosas que acabo de decir, es que nadie conoce esa hora
y que en el fondo, fíjense, tampoco es tan importante para nosotros saber eso. Es decir, tenemos que saber dos cosas para nuestra vida cristiana. Primero, que nuestra vida tiene una finalización y que en esa finalización vamos a tener un juicio particular ante Dios. Y que ahí, si nosotros quisimos crecer en santidad, eso se va a manifestar ante Dios. Y otra cosa que sí tenemos que sostener es que la historia es el escenario del retorno de Cristo, que no es una cuestión solo de mi alma y Dios, sino que la historia y el mundo son escenarios verdaderos de la manifestación definitiva de Jesús al final de los tiempos. Es decir, eso me ayuda a no vivir mi fe como algo solo entre mi alma y Dios, sino que saber que la historia es escenario de la construcción del reino. Eso después vamos a volver. Y como es escenario de la construcción del reino, y como fue escenario de la historia de la salvación, también va a ser escenario de la consumación final. Ese espacio que Dios eligió para encarnarse, para revelarse, para asumir todo el mundo al resucitar, va a ser ese mismo escenario donde se manifieste ese triunfo final. No es solo algo entre mi alma y Dios. ¿Sí? Entonces, por un lado, el saber que va a existir esta segunda venida, no sabemos cuándo, pero que va a existir en la historia, y después habla, y vamos a seguir hablando y desarrollando esto, después de hablar de esta parusía, habla más adelante, en otra sección, de la esperanza de los cielos y la tierra nueva. ¿Qué quiere decir con esto el magisterio? Que al final de los tiempos, ya lo dijimos, los justos van a reinar con Cristo resucitados a imagen de Cristo glorificado. Todo esto vinimos diciéndolo en la parte de la resurrección. Ahora bien, importante, importantísimo, el mismo universo también va a ser renovado junto con el hombre. Lejos de esas visiones de catástrofe, donde va a quedar todo destruido, donde va a ser un mundo espiritual y no va a haber rastros del mundo antiguo, lo que nos dice el magisterio es que el cosmos, todo el cosmos estamos hablando, no solamente el planeta Tierra, todo el universo creado va a ser renovado de una manera misteriosa. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una profunda comunidad con el mundo. El hombre, a través de la cultura, a través del trabajo, a través de su vida cotidiana, no solamente se relaciona con los demás, sino con el mundo. El trabajo y la cultura no pueden entenderse sino en una interrelación con el mundo, de donde saca los elementos, donde saca la materia prima, donde se expresa la cultura, donde con la técnica arma las diferentes realidades, o artesanía o la arquitectura, siempre todo dice relación con un mundo material. Entonces, esa profunda comunión que tiene el hombre, además, por no hablar de esa intuición profunda que tiene esa gente sencilla que ha nacido en diferentes terruños y que no quiere abandonarla porque siente esa comunión tan profunda con la tierra que le da su fruto. Imagínense el agricultor que vive de la tierra y el agradecimiento que tiene, sea creyente o no, con los frutos de esa tierra, ¿no? No solamente es el hombre tecnológico, sino también el agricultor que vive en una profunda comunión con su patria, con su tierra propia. Hay en todas las culturas esta interrelación muy profunda y estrecha entre el universo material, entre la tierra concreta. Bueno, la festividad Pachamama, purificada de todos los elementos panteístas que sin duda tiene. Pero acá también se refleja una realidad de esta comunión de la madre tierra, ya les digo, purificada porque también es caballito de batalla de la New Age, pero también está reflejando algo verdadero, ¿no? El hombre tiene una comunión con
una realidad que considera su madre. ¿Por qué? Porque le da frutos, porque de alguna manera participa de ese nacimiento y de los frutos de esa tierra. Entonces, lo que está diciendo es que el universo visible, ya estamos en hora, va a ser renovado junto con el hombre, y que no tenemos que esperar que desaparezca la realidad material, no va a desaparecer esa realidad material, sino que la realidad material va a ser transformada, va a ser por un lado un universo nuevo, los cielos nuevos y la tierra nueva, va a haber una transformación, va a ser el mismo pero transformado, es el misterio muy análogo a lo que era Jesucristo cuando se apareció. Era el mismo Jesucristo pero transformado, salvando las distancias, pero con una realidad comparativa, análoga. Vamos a tener la misma tierra pero transformada, donde ya no va a existir la decadencia, donde ya no va a existir la inhospitalidad de la tierra, ya no va a ser un cobijo provisional, ya no va a ser el hombre necesario que trabaje con esfuerzo para obtener su pan, no va a haber catástrofes naturales, una serie de cuestiones que son impensables para nosotros, pero es esta continuidad entre una tierra que va a ser la misma pero transformada y que va a participar de alguna manera para ser morada perfecta, decía Santo Tomás, para que el hombre resucitado tenga una morada digna a su condición. El universo mismo tiene que ser transformado para que sea morada de esa dignidad. No sé si vos querés compartir algo. No, en realidad quería contarles un cuentito que contó el padre el otro día, dale. Pero no sé si vos querés decir algo más. No, simplemente esto. Sí. Después vamos a hablar sobre el tema en las Escrituras, se prolongó un poco, y vamos a hablar sobre el Apocalipsis. Vamos a hablar un poco de las Escrituras y del Apocalipsis para ver, después de ver la enseñanza en el Magisterio, cómo esto se ve reflejado en las Escrituras, que me parece muy rico e interesante. Y en todo caso, después, antes de cederte la palabra, Belén dice lo siguiente: ay, qué pena esas campanas, es tan interesante que termine. Gracias, Belén. Yo no sé si algún comentario en YouTube, Pepe. Ya te digo. Mientras tanto, decí, Nati, por favor, te escucho. En realidad justo el ejemplo era del fin del mundo, Dale. Misa, el padre, decía que San Carlos Borromeo se había juntado a jugar al ajedrez, cuentan los testimonios de él, con otros amigos sacerdotes. Era ajedrecista. Sí. Y dice que en un momento uno de los sacerdotes pregunta, dice, ¿qué harían ustedes si en un rato llegara el fin del mundo? Entonces, uno de los sacerdotes dijo, yo me iría a confesar, el otro sacerdote dijo, yo iría a celebrar misa. Entonces le preguntan a San Carlos Borromeo, ¿y vos qué harías? Y San Carlos agarra y dice, seguiría jugando al ajedrez. Y eso nos hace pensar, la reflexión de esto es, saltando un poquito, lo que es la vida en gracia. O sea, cómo lo importante de vivir en gracia y que por más que venga el fin del mundo, estamos preparados, en un caso hipotético, cuando Dios quiera, digamos, que estemos preparados, ¿no? Como llamando la atención, digamos, justo ahora estaba relacionado con esto del fin del mundo, claro, con la vida en gracia, ¿no? Que nos sorprenda en lo cotidiano. Claro, o sea, San Carlos Borromeo estaba preparado en todo momento, básicamente. Claro, pues era santo, mira que, claro. Pero bueno, justo a mí me llegó mucho esa reflexión, digamos, y bueno, justo como hablaba también de esto del fin del mundo, ¿no? Entonces digo, bueno, claro. Compartir. Está bien, está muy bien, porque como no sabemos cuándo va a ser el día y la hora, y como tantas parábolas, ¿no? La de las vírgenes prudentes e imprudentes y el esposo que llega en medio de la noche, inesperadamente. Cristo dice mismo, ¿no?, que va a llegar el día menos pensado. Es decir, puede en cualquier momento, y nuestra vida tiene que ser acorde para que, viniendo el fin del mundo, nos encuentre en el camino a la santificación, ¿no? Y cómo tenemos que vivir la vida de manera
los padres usan mucho esto, de manera escatológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir sabiendo que Cristo inauguró los últimos tiempos, sabiendo que estamos ya en un universo que está definitivamente salvado, pero que todavía no se hizo manifiesto sus frutos. Tenemos que vivir de tal manera que cuando se hagan manifiestos esos frutos, nosotros tengamos la dignidad y la preparación suficiente para poder sentarnos en la mesa de ese banquete escatológico final. Así que bueno, a ver si hay algún... Bueno, gracias Belén por ese comentario tan amable. Si Dios quiere, entonces vamos a la siguiente, verlo por el tema, vamos a ver esto desde el punto de vista de las Escrituras, vamos a hablar un poquito del libro de Apocalipsis y de la nueva creación. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Muchas gracias entonces, gracias Nati, gracias Pepe. Chau, chau. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.